pescadores de hombres, gloria a Dios. La escuela de Marta, aleluya, es el tema de hoy. La semana pasada, ¿cuál fue el tema? El espíritu. ¿El espíritu de quién? Del hombre, amén. No fue el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el espíritu humano, el espíritu del ser humano. Ahora vamos a estar estudiando la escuela de Marta. Marta, ¿quién se llama Marta aquí? Ninguna. Y sobrenombre, no tiene por sobrenombre Marta. Que les digan ahí, Marta, me dice el marido. Entonces, las hermanas que tienen por sobrenombre Marta. Bueno, en esta hora vamos a dar inicio a la escuela de Marta. Amén. Gloria a Dios. Introducción. Juan capítulo 11, verso 19 al 20 dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Quién salió a encontrarle? Marta. ¿Y quién se quedó en casa? Amén. Así hay muchas hermanitas que en vez de ir a encontrarse con Jesús se quedan en casa. ¿Verdad? Marta era afanada, pero María era medio perezosa para ir al culto, a encontrarse con Jesús. Ahí está, dice que María se quedó en casa mientras Marta salió al encuentro con Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y dice que muchos judíos habían venido para consolarlas. Gloria a Dios. Entonces dice: yo espero que usted no haya dejado a María en casa. Porque María se quedó en casa, Marta la dejó ahí, ¿verdad? Hay maridos que dicen, hermano, les digo, ¿dónde está su esposa? Ah, no, se quedó en casa. Ahí dejaron a María en casa y su esposo, no, pues se quedó en casa mirando el partido. Santo. Se quedó en casa haciendo esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es necesario que entendamos, hermanos, que hay que esforzarnos y no quedarnos en casa. Amén, amén. Entonces, lo que pasó cuando David se quedó en casa, cuando debía haberse ido a la guerra, ¿qué pasó? Pecó. Amén. Muchas veces por quedarnos en casa, ¿verdad? Hacemos algo que no que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso esfuércese y no se descuide su relación con Dios y en la relación en el culto de estarse quedando en casa. Se convierte en un hábito, un mal hábito se convierte eso, ¿verdad? De estarse quedando en casa. Y por eso es que aquí lo pusimos. Esperamos que usted no haya dejado a María en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta conocía la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos tener sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina. Sana doctrina. Diga otra vez, sana doctrina. Sana doctrina. Los pastores debemos enseñar sana doctrina. Pero hay cosas que la sana doctrina no consigue, por más que se enseñe bien. Aquí podemos ver cómo Marta quería presumirle al Señor Jesús que tenía sana doctrina. Vamos a ver cómo Marta empieza a accionar aquí. Marta le dice al Señor que si hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Esto indica que Marta conocía la doctrina del poder milagroso de Dios. Ella tenía conocimiento y sabía en sí de que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano. Dice: si mi hermano, si tú, Señor, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, dando a entender que Marta entendía que Jesús tenía el poder. ¿Para qué? Para sanar. Dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere, porque yo sé que tú lo sanas. Marta entendía el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Ella creía en los milagros, ella creía en las sanidades, ella creía, ¿verdad?, en las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y ella tenía fe que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no estuviera ahora difunto, sepultado por más de 3 días o 4 días. Entonces, por eso es que Marta empieza a decirle, ¿verdad?, si tú hubieras estado aquí, Señor, no hubiera muerto mi hermano.
dando a entender de que ella tenía conocimiento, ¿verdad?, del poder y de las maravillas de Dios. Fíjense lo que dice el verso 22. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Imagina, empieza Marta ahí a hablar con, parece filósofo ahí, el teólogo hablando ahí, ¿verdad? Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Está como introduciéndose, ¿verdad?, a algo como que si ella cree que Dios va a hacer el milagro en ese momento. Y dice: Marta no solo conocía la doctrina del poder sanador de Jesús, pero Marta conocía la doctrina de la oración. Dice: mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. O sea, Marta dice: yo entiendo que si tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Conocía la doctrina de la oración. Dice amén en esta hora. Marta sabía, ¿verdad?, conocía del poder milagroso sanador de Jesús, y también conocía la importancia de la oración, y sabía que Dios respondía. ¿Cuántos saben que Dios responde a la oración, hermanos? Entonces, dice aquí, Marta, al hablar con Jesús, está sacando a luz los conocimientos que tenía. La gente siempre saca a luz los conocimientos bíblicos que tienen. ¿Ves? Los cristianos, hermano, empiezan a querer sacarla, y pastor, pero que la Biblia dice así, y empiezan a querer espadearlo a uno con la Biblia. Y empiezan a relucir sus conocimientos, su sabiduría. Y dice Marta, dice la gente siempre saca a luz los conocimientos bíblicos que tiene, pero muchas veces les pasa como a Marta, que por más conocimiento que tenga, si no sabe dónde ponerlos, va a estar equivocado, aunque no esté equivocado en un conocimiento bíblico. En otras palabras, aunque tengas conocimiento bíblico, no sabrás cómo aplicar la Biblia en el momento preciso. Hoy llegó un hermano a la librería, compró unos 2 CDs y me dio la tarjeta de crédito, hermano, y yo la pasé. Y me dice: hermano, ¿verdad que la Biblia nos prohíbe usar la tarjeta de crédito? Y no le dije nada. Le dije: sí, me dice, porque la Biblia dice: no debáis a nadie nada, ¿verdad? Y a mí me enseñaron que las tarjetas de crédito no debemos usarlas, porque eso es deberle a alguien. Se me prohíbe a mí deberle. Le dije: no, hermano, usted está equivocado en esa versión. Porque a veces tenemos conocimiento de alguna cita, pero no sabemos aplicarla ni en el tiempo correcto, ni sabemos darle la interpretación correcta. Y el hermano dice: es prohibido, la Biblia prohíbe, dice, que usemos las tarjetas de crédito, porque eso es prestar. Le dije: mire, hermano, en primer lugar, cuando la Biblia dice no debáis a nadie nada, no está diciendo que no puedes pedir prestado, que no puedes tú tener alguna deudita. Lo que la Biblia está diciendo es de que no se haga el desentendido en el momento de pagar. Pues sí, es que la gente, préstame fulano, préstame, pero en el momento de la paga, espérame un mes, espérame un año, espérame hasta que Cristo venga. Entonces, una cosa es, ¿verdad? Pedir prestado, ¿verdad? Porque el hermano me dijo: no, es que no podemos usar la tarjeta. Y él estaba usando una tarjeta, él me pagó con tarjeta, pero él me dice: hermano, ¿verdad que la Biblia nos prohíbe? La Biblia prohíbe que no podemos usar esto porque es pedir prestado. Le dije: hermano, no, lo que está reprendiendo es la mala maña de la gente, que hay gente mañosa que no le gusta pagar lo debido. Y si tú necesitas y alguien te puede prestar, la Biblia no dice no prestes. La Biblia incluso dice que si alguno te pide prestado, no rehuses el darle, dice. La Biblia no dice no puedas prestar. La Biblia dice, ¿verdad?, que no le dé, o sea, que no te estés esquivando cuando le debes a fulano, no le estés dando la vuelta. Confronta la situación y le: ahorita no tengo y te lo pago mañana o pasado. Teneme paciencia. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que muchas veces tenemos conocimiento de la Biblia, ¿verdad?, pero no sabemos aplicar el conocimiento que tenemos. ¿Quién va a pagar los tacos?
Ahí está. Ajá. La sonrisita lo delató. Entonces, fíjese, hermano. Muchas veces tenemos conocimiento, pero no sabemos aplicar ese conocimiento en el momento preciso, ¿verdad? Como ese hermano, yo le dije, no, hermanito, y ya me pagó contentamente, ¿verdad? Con la tarjeta, y ya le di la tarjeta, y Dios le bendiga, hermanito, amén. Hermano, no deje de usar la tarjeta, eso no quiere decir la Biblia le da permiso de que, ¿verdad? No dice no puedes prestar. Porque si usted lee el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 5, en la mayoría de la gente del pueblo de Israel que habían salido del exilio, ¿verdad? De la esclavitud, estaban endeudados y estaban pagando con intereses y todo, y Nehemías exhortó a los prestamistas y dijo, ¿sabes qué? No les cobres interés porque nunca te van a lograr pagar. Es misericordia de tus propios hermanos, le dijo. Entonces, la Biblia no refuta el no prestar, pero lo que dice es, no te hagas el desentendido. Eso es lo que te está diciendo la Escritura. No trates de robarte lo que te prestaron. Amén. Eso es lo que... Y entonces, hermano, aquí es lo que quiere decir. Dice, pero muchas veces les pasa como a Marta, que por más conocimiento que tenga, si no sabe dónde ponerlo, va a estar equivocado, aunque no esté equivocado en el conocimiento bíblico. O sea, tiene el conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo en el momento adecuado. Amén. ¿A cuánto le ha sucedido eso? Amén, amén. O se han topado con alguien que pone una cita bíblica que no va con nada de lo del tema y dice, no, pero es que así es. Y entonces hay que irle aclarando. Por eso es que es importante que nosotros cuando enseñemos sobre la Biblia, enseñemos, hermano, de la manera correcta, tener una clara entendimiento, un claro entendimiento de lo que el versículo quiere dar a entender. Porque no podemos nosotros sacar una doctrina o una enseñanza basada en un solo verso, como ese solo verso que dice no debáis a nadie nada. O sea, si lo tomamos así de esa manera, dice, hermano, no puede pedir prestado en lo absoluto. No quiero que nadie pida prestado. La Biblia te lo prohíbe. Y entonces todo el mundo que tenga necesidad nunca van a pedir prestado porque la Biblia se lo prohíbe. Pero eso no es lo que la Biblia está. Entonces, pero no podemos nosotros ahora sacar una doctrina de eso y decir, hermanos, la Biblia prohíbe que nosotros pidamos prestado. ¿Me explico en esta hora? Entonces hay que saber aplicar la Escritura, ¿verdad? De la manera correcta. Entonces dice aquí, pero sí está equivocado en donde pone el conocimiento en determinado momento. Marta le dice, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Entonces Jesús le dice en el verso 23, tu hermano resucitará. Escuche bien, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta luego dice, sí. Si Marta lo que está diciendo es que todo lo que Jesús le pide al Padre lo recibe, entonces Marta le está indicando al Señor que su hermano puede resucitar. Por lo tanto, Jesús le dice, fíjese que Jesús aquí le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le acaba de decir a Jesús, todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Todo lo que le pidas a Dios, Él te lo da. Y entonces Jesús, en ese momento, con la palabra que Marta le habla de fe, Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y entonces dice, por lo tanto Jesús le dice, tu hermano resucitará. Le está indicando que le pidiera al Padre que lo resucite. Pero Marta cree que su hermano resucitará. ¿Cuándo? O sea, Marta le está hablando de conocimiento a Jesús. Y le está diciendo, yo entiendo que si tú le pides al Padre, Él te lo va a dar, le está diciendo a Jesús. Y entonces Jesús, motivado por las palabras de Marta, le dice, tu hermano va a resucitar. Y entonces, entonces Marta, ¿verdad? No le está diciendo que su hermano va a resucitar en el momento. Marta está entendiendo que su hermano va a resucitar en un futuro, en el día postrero. Fíjense bien lo que dice aquí. Pero Marta cree que su hermano resucitará en el día postrero. O sea que Marta no está creyendo en ese momento, aunque le afirmó y le dijo, si tú le pides al Padre, lo que le pidas Él te lo va a responder.
pero no creía para resucitar a su hermano Lázaro. ¿Qué pasa con nosotros? A ver, dice, no, si yo tengo fe. Yo tengo fe. Oye, un hermano, temprano en la mañana, me tocó orar por él, ahí lo bendije. Y yo estoy enfermo. Y hermano, Dios es poderoso y puede hacer milagros. Sí, yo tengo fe. Yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Y yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Y entonces, pero el hermano, le digo, pues, hermano, vamos a orar por usted. No necesito orar, hermano. Me dice, ya estoy en tratamiento, ya estoy. Entonces, su conocimiento muchas veces está puesto equivocadamente en el lugar equivocado. Y entonces yo tuve que hablarle al amigo y decirle, hermano, esta es la fe que nosotros los creyentes tenemos. Que Dios, ¿verdad? Por su llaga nosotros fuimos curados. Y empecé a hablarle y a darle citas bíblicas de sanidad. Y entonces por último como que entendí, y usted tiene razón, hermano. Ore por mí y yo creo que voy a recibir sanidad. Y oré por él. Empezó a llorar el amigo, su hija estaba ahí. ¿Verdad? Que su hija lo llevó porque estaba algo débil y fueron a comprarle música. Oré por él y se fueron contentos. Pero lo que le quiero dar a entender es que muchas veces la gente dice, yo tengo fe, pero no quieren realmente aplicar esa fe en la enfermedad. No quieren aplicar esa fe en lo que necesitan. Y dicen, yo tengo fe, pero no viven bajo esa fe. Como la Biblia dice, el justo por su ¿qué? Entonces, usted va a vivir mediante su fe. De acuerdo a su fe, así usted va a vivir. Si su fe es poca, se le va a ver lo poco a su vida. Si su fe es rica, entonces su fe va a mostrar esa riqueza espiritual y aún física en su vida. Si usted batalla con mucha incredulidad, se le va a notar la incredulidad con la que usted batalla. Y si sí, hermano, yo tengo fe, pero y siempre va a seguir con la enfermedad. Entonces también se revela la incredulidad que hay. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe, pero no la aplicamos en el lugar que tenemos. Porque, y no es que no la queramos aplicar, porque ¿quién no quiere ser sano? Lo que pasa es que batallamos con nosotros mismos, con la incredulidad. Somos muy incrédulos muchas veces. Y dijimos la vez pasada que ese género de incredulidad no sale con ¿qué? Con oración. Más que con ayuno y oración. No era el demonio que iba a salir, el demonio del lunático que tenía poseído al joven, sino era el demonio de la incredulidad que muchas veces, hermano, está atando la vida de muchos cristianos en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en la escasez, en el pleito, en el problema. Y tenemos que lograr deshacer, ¿verdad? Ese dardo de negativismo de nuestras vidas, deshacer ese ataque, ese lazo que nos tiene atados a lo que quieres avanzar pero la incredulidad no te deja. Y tienes que vencer esa incredulidad, vencer esa duda que tú tienes y aspiras, ¿verdad? Aspiras a más, quieres lograr más, pero esa incredulidad te jala y te tiene ahí esclavizado a lo poco, a lo escaso, a lo de siempre. Y tenemos que luchar por vencer toda esa incredulidad y esa duda y creer a Dios y vivir bajo esa fe. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén, hermanos. Entonces, en el verso 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ya cambió. Primero le dice, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo da. Pero ahora le dice, Marta, yo sé que resucitará. Porque Jesús dijo, tu hermano va a resucitar. Y Jesús estaba refiriendo, ¿para cuándo? Para ese momento. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Jesús estaba refiriendo para ese momento. Pero Marta se traslada hasta los finales de los tiempos y dice, sí, mi hermano resucitará, pero en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? La segunda venida de Cristo. Entonces en el día postrero mi hermano resucitará. ¿Y por qué es la venida de Cristo en el día postrero? A ver, hermana Magdalena, usted que respondió, ¿por qué la venida de Cristo le llaman el día postrero a la venida de Cristo? ¿Por qué Lázaro va a resucitar ese día?
Amén. ¿Y cuándo es eso? Amén. Gracias, hermano. Entonces, así es. Entonces, el día postrero, su hermano resucitará, dando a entender que cuando resuciten los muertos, es cuando Cristo viene por levantar su iglesia. Es ahí donde supuestamente Marta creía que Lázaro iba a resucitar, pero Jesús tenía algo mayor para ella. Él quería resucitar a su amigo Lázaro en ese preciso momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, a veces decimos, oh no, yo tengo fe, sí, pero ¿para cuándo? ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí, ore por mí, pero está, no, ore por mí, pero está con incredulidad y no quiere soltar la enfermedad. No quiere soltarla. Lo puede tocar el Señor y puede sentir el milagro de Dios en su vida, puede sentir la fuerza del Espíritu Santo y sintió y dice, Dios me sanó, gloria a Dios, oh hermano, Dios me tocó, y se va a la casa y se va al botiquín y dice, híjole, las 7 pastillas, Dios se me va a pasar la hora, y saca las 7 pastillas y vámonos, pero Dios lo acaba de sanar. Usted mismo testificó que Dios lo tocó en el santuario, en el culto, pero se va a su casa y se acuerda que ya es la hora de las píldoras y luego abrir el bote y 7, 8, hasta 10 pastillas, 13 pastillas. Sí, así está la gente. Porque son como Marta. Sí, yo creo que Jesús me va a sanar. ¿Cuándo cree que Dios lo va a sanar? ¿En el día postrero? Están como Marta, en el día postrero. Yo sé que el Señor me va a sanar en el día postrero. No, ahorita Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Bendito sea. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahorita el Señor quiere glorificar su nombre. Pero muchas veces nuestra fe no está puesta en el momento. Nuestro conocimiento no lo aplicamos en el momento que debemos aplicarlo. ¿Me explico en esta hora? Entonces, tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos, no usamos la escritura. Por eso es que el enemigo, hermano, ataca mucho a la iglesia cristiana, porque tiene conocimiento, pero no saben aplicar la escritura, no la viven, pues, no la ponen en acción. Hay un montón de cristianos enfermos, montón de cristianos llenos de batallas y todo eso, y todos batallamos, pero necesitamos ir superando, necesitamos ir saliendo hacia adelante. Dice amén en esta hora, iglesia. Amén. Entonces dice aquí, Marta conocía la doctrina del poder de Dios, Marta conocía la doctrina de la oración, y Marta conocía la doctrina ¿de qué? De la resurrección de los muertos. Imagínense, Marta le está hablando con conocimiento a Jesús, una hermanita, hermano. A mí usted le pregunta a las hermanitas de la Biblia y pastor, no me pregunte eso. A mí no me haga preguntas difíciles. Gracias a Dios ustedes están preparando, gracias a Dios ustedes tienen conocimiento. Pero hay personas que tienen miedo que les hagan preguntas de la Biblia, ¿verdad? Porque no saben qué van a responder. A mí me da miedo cuando yo empecé en el Evangelio y mi pastor, en los estudios bíblicos que hacía preguntas. A ver, hermano, usted, y yo me quedaba pensando, de repente me ponía hasta pálido, no sabía ni qué responder, pero yo era nuevecito en el Evangelio, pero era un cristiano con 20, 30 años encima en el Evangelio, con 10 años en el Evangelio, con 5 años en el Evangelio, hermano. Ya debe tener cierto conocimiento escritural, y si no, pues una idea general de lo que es, hermano, en las escrituras y la voluntad de Dios para sus vidas. Muchas veces el cristiano, hermano, no tiene el conocimiento. Y Marta le está revelando que ella tenía conocimiento. Ella sabía de la resurrección de los muertos. Con claridad le dijo, sí, mi hermano va a resucitar en el día postrero. ¿Quién le enseñó a ella de la resurrección de los muertos? Estuvo con Jesús. ¿Quién le enseñó a ella de que Dios escucha la oración? Estaba con Jesús. ¿Quién le enseñó a ella del poder de sanidad? Estaba con Jesús. Entonces, ella sabía, tenía conocimiento bíblico. Hermana, entre más usted esté con Jesús, usted tiene que tener conocimiento. Yo he conocido personas que están en la iglesia por años, hermano, y no saben nada de la Biblia.
gente que tiene años y están batallando hermano, en a poderse aprender algún versículo bíblico. Hay gente que ni Juan 3:16 se lo saben de memoria, lo saben 8. Los de atrás lo dicen por enfrente, lo primero lo dicen al último y el último lo dicen primero. Entonces, sí, y la gente, hermano, necesita estar preparados. Por eso es que la clase se llama la escuela de Marta. Marta tenía conocimiento. Usted como hijo de Dios tiene que adquirir conocimiento. Marta conocía del poder sanador, conocía el poder de la oración, conocía la doctrina de la resurrección de los muertos. Tenía conocimiento. ¿Cuántos sabían que para ser salvos hay que creer en la resurrección de los muertos? Eso es parte de nuestra vida. Si usted no cree que en la resurrección de los muertos, usted no es salvo. Bíblicamente. Que si creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, ¿serás qué? Salvo. Eso dice la Biblia. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú crees que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, eres salvo. Si tú no crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya, porque hay mucha gente que dice, Jesús fue otro profeta más y él está enterrado por allá y están los huesos de él y ya. Él nunca resucitó, nunca nadie lo ha resucitado. Entonces, si tú no crees en la resurrección, de nada vale tu fe, tu creencia, porque entonces, hermano, tú tienes que creer que si tú mueres, vas a resucitar en el día postrero. O, como Jesús dijo, ahorita mismo, Dios puede hacer un milagro. Dios te puede resucitar. Ya sea ahorita o en el día posterior, como Él decida, como en el caso de Lázaro. Entonces Marta aún sabía el día en que los muertos resucitarían. Mi hermano resucitará en el día posterior, dijo. ¿Dónde estudió Marta? ¿A qué academia bíblica fue? ¿A qué escuela bíblica fue Marta? En aquella escuela que se llama A los pies del Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, queremos prepararnos e irnos a las instituciones bíblicas, lo cual es bueno, pero muchas veces, hermano, necesitamos estar más en la presencia de Dios. Porque a veces puedes entender la Biblia, pero no entender a Dios. Y es mejor entender a Dios sobre todas las cosas. Que entiendas cuando Dios te habla, que entiendas lo que Dios te quiere decir, que entiendas una sola palabra que Dios te diga. Y a veces, hermano, estamos y tenemos tanto conocimiento, pero no entendemos una palabra que Dios nos habla. No entendemos una palabra rema, una palabra revelada en nuestras vidas. Y muchas veces Dios te puede hablar al oído, una sola palabra. Una sola palabra. Y con esa sola palabra tú puedes entender muchas otras cosas. Porque Dios te da revelación en ese momento. Entonces, es bueno tener conocimiento escritural y es importantísimo para cuando nos pregunten sobre la Biblia, cuando nos pregunten con respecto a nuestra fe. Pero es importante entender, porque mire, hermano, hasta el mundano se sabe el Salmo 23 y el Salmo 91. Hay mucha gente que sabe los salmos de memoria y no son ni cristianos. Entonces, pero el cristiano, el cristiano conoce al pastor del Salmo 23. La gente solamente conoce el Salmo 23, pero no conocen al pastor del Salmo 23. Una cosa es saber el Salmo 23 de memoria y otra cosa es conocer al pastor del Salmo 23. Que digas, Jehová es mi pastor, y que realmente tú lo vivas. Y otra cosa es recitar un versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces podés tener conocimiento del Salmo 23, pero no tener noción del pastor de quien ama el Salmo 23. Entonces, por eso es importante tener conocimiento
Marta tenía conocimiento porque estaba a los pies de Jesucristo. Buscaba enseñanza, buscaba que Jesús la preparara. Todas las mujeres y todos los hombres, todos los obreros de la escuela de líderes, pescadores de hombres, tienen que estar buscando formación, preparación en sus vidas para poder, hermano, ser la persona que Dios quiere. No podemos quedarnos ignorantes, neófitos. Tenemos que buscar conocimiento, tenemos que buscar preparación personal. Que usted mismo haga vigilia en su casa, que usted mismo se agarre en su casa y se ponga a leer la Biblia de perdida 1 hora antes de dormir o media hora si no puede más. Pero que lo haga, que se discipline, que usted, hermano, se ponga a estudiar, que usted se ponga en la brecha, que se vaya a un lugarcito, un Getsemaní allí, donde mientras todos están durmiendo, usted allí de rodillas orando, clamando a Dios, diciendo: Señor, gracias te doy por la vida, gracias por el ministerio, gracias por el llamado, gracias por el perdón de pecados en mi vida, gracias por tu sangre preciosa que me cubre, gracias por las bendiciones que me das, Señor, gracias, gracias y gracias. Es necesario que nosotros estemos a los pies de Jesucristo, preparándonos, capacitándonos como hijos de Dios. Dice en esta hora. Entonces, dice: Marta aprendió la sana doctrina a los pies de ¿quién? Solo en estos versículos estamos aprendiendo lo importante de saber de la doctrina del poder de Dios y de la doctrina de la oración y de la doctrina de la resurrección. En estos versículos estamos mirando qué tipo de doctrina tenía Marta, qué tipo de conocimiento. Mire, y Marta no tenía conocimiento legalista, hermano, de que ponte esto y quítate esto y que no puede andar así, que no puede andar así. Ella tenía conocimiento de la Biblia, de la resurrección, del poder de la oración, del poder sanador milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos doctrina, pero doctrina de hombres. Pero esta es la doctrina de Jesucristo. Tener conocimiento escritural de lo que es, ¿verdad?, la doctrina sana o la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 11, 25 al 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Y todo el que cree, aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué quiere decir? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermana Piche, ¿qué entiende usted por esa última porción? La página 7, el último versículo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir eso? Que no moriremos eternamente. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no morirá usted eternamente. ¿Qué entiende usted? Correctamente, fíjese lo que dice: y todo aquel que vive. ¿Cuántos viven? Amén. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, que todo el que vive, que somos nosotros, y creemos en él, dice: si algún día mueren, ténganlo por seguro que no van a morir eternamente. Yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo vendré y lo levantaré. O sea, que no moriremos eternamente, sino que viviremos por la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora. ¿Cree esto? Jesús le preguntó a Marta: ¿crees esto? Amén. ¿Qué es lo que Jesús está preguntando? Jesús está preguntando a Marta que si cree que Jesús es la resurrección y la vida. Pero Marta le contesta en el siguiente verso. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Imagínense. Jesús le dice: oye, ¿tú crees que vas a resucitar? ¿Tú crees que no morirás eternamente? ¿Crees esto?
Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Jesucristo no le preguntó si ella creía que él era el Cristo. Jesucristo le está preguntando, oye Marta, ¿crees que tú no morirás eternamente? Y ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro contestó correctamente. Marta le hace una pregunta, Marta, ¿tú crees que vas a resucitar algún día? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que habrías de venir. Entonces, contestó una respuesta que no era la respuesta que Jesús estaba esperando. ¿Por qué? Porque a veces, como le digo, tenemos el conocimiento, pero lo empezamos a aplicar mal, ¿verdad? Entonces, dice aquí, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, pero la pregunta no fue eso. La pregunta fue, ¿crees que vivirás eternamente? Entonces, o que no morirás eternamente. Y dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir. Jesús nunca le preguntó si creía que él era el Cristo, pero ya Marta se estaba sintiendo acorralada en el asunto de la fe. Muchos tienen conocimiento bíblico, pero no se dejan confrontar por Jesús en un asunto de fe. Le dice Jesús, ¿crees que no morirás eternamente? O sea, ahí ya entra la fe. ¿Cuántos creen que resucitarán? Estas cuestiones son muy difíciles de entender, porque es un desafío de fe. Tú puedes decir, amén, amén. Pero cuando estamos enfermos, ¿crees que Dios te sana? Amén, amén. Pásame ahí la Tylenol y pásame. Entonces, tenemos batallas, tenemos luchas. Entonces Marta, ¿verdad?, está siendo confrontada por el Señor Jesús. Le dice, Marta, ¿crees que vivirás eternamente? O que, ¿verdad?, que vivirás eternamente. El que cree en mí, ¿verdad?, no morirá eternamente. Entonces, Jesús le está diciendo, ¿crees que tú vas a resucitar, ¿verdad?, y vivirás eternidad conmigo? Y entonces Marta, ¿verdad?, empieza a sentirse incómoda y ya no sabe ni qué contestarle a Jesús, porque Jesús le está hablando con respecto, ¿verdad?, al tipo de fe que hay en ella. Si Jesús te dice, si te preguntara, si tú le preguntas a un enfermo, hermano, ¿cree que Dios lo puede sanar en este momento? Y el hermano, sí, hermano, sí. Entonces, está siendo acorralado porque su fe está siendo cuestionada. Su fe está siendo interrogada. ¿Cree usted que va a sanar en este momento? Sí. Le batalla para sacar el sí. Entonces, ¿por qué? Porque está siendo confrontado en fe. Entonces Jesús la confronta a Marta y le dice, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces Jesús le dice, ¿crees esto, Marta? Y Marta dice, Señor, yo he creído. Me va a cambiar el tema. Yo he creído que tú eres el Cristo, que habría de venir, el Hijo de Dios que habría de venir. Entonces se siente, ¿verdad?, que no sabe qué contestar. Tal vez dudaba ella con respecto a lo que Jesús le estaba queriendo decir, y mejor da otra pregunta para desviar a Jesús del tema, porque no quiere responder a esa pregunta. Y entonces aquí Jesús nunca le preguntó si creía que él era el Cristo, pero ya Marta estaba sintiéndose acorralada en el asunto de la fe. Y dice aquí, muchos tienen conocimiento bíblico, pero no se dejan confrontar por Jesucristo en un asunto de fe. Jesús estaba acorralando a Marta para que sacara a la luz la fe que había en ella, y por eso le pregunta que si creía que Él es la resurrección y la vida. Entonces Jesús quería sacar de Marta, ¿qué? Su fe. La fe.
¿Pero qué? Estaba turbada Martita. Ya no sabía ni qué responder. ¿Por qué? Porque había en ella incredulidad y temor y duda. Entonces, aunque era buena cristiana, batallaba todavía con cierta incredulidad en su vida. Como todo cristiano, muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos batallando. Tenemos dudas, tenemos temores, tenemos luchas, tenemos dificultades, batallas personales, espirituales, morales y físicas. Entonces, pero estamos ahí en esa batalla por querer salir adelante. Dice a ver en esta hora. Jesús le estaba diciendo que si él pedía al Padre, Lázaro resucitaría. Jesús le pregunta a Marta que si ella cree que Él es la resurrección y la vida. Y Marta sale con su conocimiento y su revelación. Ya no solo tenía doctrina, sino también tenía revelación, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente que había de venir. Entonces Marta, entonces ya le habla como Pedro: tú eres el Cristo. Y dice Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, el que Jesús fuera el Cristo, el que Marta reconociera que Jesús era el Cristo, estaba dando a entender que Marta tenía revelación de Dios. Hay gente que es bien espiritual, hermano. Y Dios me dijo, pastor. Y Dios me habló, siervo. Y mira, sierva, dice el Señor. Hablan con mucha revelación. Y Marta luego salió con su revelación ahí: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que habría de venir. Entonces Marta ya no solamente le habla con conocimiento, sino también con revelación. En la iglesia donde yo estaba anteriormente, hermano, había un hermano que le iban y le contaban algún chisme, lo que sea, y después venía llamaba a las personas de que le habían contado, ¿verdad? Y decía: mira, el Señor me dice, el Señor me habló, o tuve un sueño. Y entonces muchas veces era manipulación y control, hermano. Y eso es peligroso. Usar, hermano, el nombre de Dios para querer controlar y manipular a las personas. Entonces, si usted viene a mí y me cuenta una lucha, no voy a venir yo después y sabes que el Señor me revela. Porque muchas veces, aún en las profecías, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque de repente, hermano, miren, lo más lindo es cuando Dios te habla y nadie sabe de lo que tú le has estado hablando a Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba yo soltero. Fíjense que estaba yo soltero y yo estaba en el altar orando, y se me acercó una hermana y me dice: siervo, así dice el Señor, porque en 3 días tendrás respuesta de una petición de tu corazón. Y yo dije: santo, el ministerio, gloria a Dios, el llamado, la obra, el trabajo de Dios. Y yo bien contento y chillando como niño ahí en el altar, porque la hermana me estaba profetizando. Y luego me dice, ¿verdad? En 3 días yo te respondo y te contesto la petición. No, pero yo bien contento. Y a los 3 días, ya son las 11 de la noche, y yo dice: no, pues. Yo estaba esperando, hermano, como niño chiquito ahí, Señor, y pato, a los 3 días, al tercer día, yo estaba esperando a ver si de dónde iba a caer la bendición o qué iba a pasar. Y el anciano, el líder principal de la organización, me dice: José, quiero hablar contigo. Llego yo a la oficina y me dice: fíjate, José, que el Señor me dice que te vas a casar. Y entonces yo, no, hermano, ¿cómo va a creer? O sea, no era lo que yo me esperaba, yo esperaba algo del ministerio. Dice: el Señor me dice que te vas a casar. Esa era la bendición. Porque cuando yo estaba soltero, cuando recién me convertí, yo le dije: Señor, si algún día tú me has de casar, yo quiero que tú me des, no la voy a andar buscando yo, ni voy a andar por ahí, tú tráeme la sierva que va a ser para mí. Esa fue mi petición. Y el Señor le reveló el hermano. Y siguió contarle nada. Él me dijo: mira, el Señor me dice que te vas a casar. Y te vas a casar con la hermana Maya. Y entonces la llaman también a ella. Dice: el Señor dice que se van a casar ustedes.
Y ahí dice, ¿cómo? Y bueno, la cuestión es, hermano, de que cuando Dios hace las cosas, hermano, Dios que hable. Porque a veces de repente, hermano, yo conocí parejitas que andaban de volados o tal vez andaban solteros, ¿verdad? Y no andaban de novios y nadie les profetizaba. Ya nomás lo tiraron a andar de maliciosos y ya todo el mundo les profetizaba. Siervo, órame por la sierva. Pues lo que está a la vista no quiere anteojos, ¿verdad? Cualquiera puede profetizarte porque ya te miró juntado ahí con la hermanita. Pero lo más lindo es que no vea nada y te profetice y te hable Dios. Eso es lo correcto. Pero en vez de mirar al hermanito, como de repente lo miran ahí chillando, y se acerca el hermanito, siervo, yo te consuelo, siervo. Así dice el Señor. Lo está mirando chillón, claro que le está diciendo que usted lo consuela. No, lo más lindo es de que el hermano no esté chillando y usted se le acerca, hermano, ¿sabes qué? El Señor dice, en esta prueba que está pasando, trata de hasta la prueba le puede contar. El Señor dice que está pasando una necesidad tremenda en esta situación y esto y lo otro, y así dice el Señor, hermano, olvídese, sin que nadie se lo diga, y que usted no esté dando síntomas de tristeza y de dolor. Dios te viene y te quebranta, hermano. Tú sabes que es Dios el que te está hablando porque nadie más sabía. Y así es Dios. Ciérrame la puerta, hermano, la segunda puerta, hermano, Lucía, por favor. Entonces, es importante, hermano, que tengamos revelación, pero que sea revelación de Dios. Que sea revelación divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén, dice en esta hora. Amén. Entonces, dice, por eso digo que la gente tiene mucha doctrina, pero no sabe dónde ponerla. Es como cuando el esposo le pregunta a la esposa si ya está la comida y la esposa le dice, tengo que ir al mercado. ¿No? O sea, ¿qué le preguntó el esposo? ¿Y qué le contestó la esposa? O sea, ¿cuál tenía que ser la respuesta? Sí o no. No hice. No, tengo que ir. O sea, le da una respuesta que no es la correcta. El hombre le está diciendo, oye mujer, ya está la cena. Y la mujer, por no decirle, no hice, dice, tengo que ir al mercado. No te estoy preguntando si tienes que ir al mercado, te estoy preguntando si ya me calentaste las tortillas, mujer. Entonces, muchas veces hacemos respuestas absurdas y preguntas absurdas. Lo mira que sale con el pelo mojado, bien fresquecito, y dice, ¿te bañaste? ¿Por qué le preguntas a Dios? Nos está mirando que se acaba de bañar y todavía le pregunta. Entonces, muchas veces hacemos preguntas absurdas y también hacemos respuestas que no debemos estar respondiendo. Así estaba Marta. Entonces, respondemos de una forma equivocada. Dice amén en esta hora. Nuestra gente en las iglesias está igual que Marta. Le hemos enseñado doctrina, pero no le hemos enseñado a creer. Hay mucha gente en las iglesias, hermano, que está lleno de doctrinas. Tienen conocimiento, pero no tienen fe. Hay mucha gente llena de incredulidad y llena de temores dentro de las iglesias. Y tenemos que aprender a creer en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está bueno tener conocimiento, está bueno tener doctrina, pero es importante creer. Porque la fe es la base de nuestro evangelio, la fe es la base de nuestro caminar en Cristo. Dice que lo que no es de fe es pecado. Dice, por fe soy salvo. Usted es salvo por fe. Usted es salvo por fe. Usted no es salvo por las obras, usted no es salvo por lo que hizo, usted no es salvo por guapo, usted no es salvo por nada más que por fe. Entonces usted recibe sanidad por fe, usted recibe un milagro por fe, usted es bendecido por fe, usted avanza en el evangelio por fe, usted vive por fe, usted camina por fe, usted hace las cosas por fe. Todo lo que hacemos es en fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos viven por fe? Una vez le pregunté a los hermanos,
en la iglesia donde me congregaba. Me tocó dirigir esa noche y estábamos orando. Y le dije a los hermanos, ¿cuántos viven por fe? Y nomás 3 que no trabajaban levantaron la mano. Los 3 que no trabajaban dicen, vivimos por fe. Pero vivir por fe no es no tener trabajo. Vivir por fe, vivir confiado que Dios está en control y que tú confías que Dios te va a sacar adelante en cualquier circunstancia. Aunque tú trabajes, tienes que caminar por fe. Amén. Aunque tú trabajes, debes que tener que caminar con fe. Caminar con fe de que el carro te va a llevar al trabajo. Caminar con fe de que te va el Señor a traer de regreso a casa con bien. Caminar con fe de que todo va a salir en el trabajo. De que tú eres el mejor trabajador y vas a hacer un trabajo excelente en el trabajo. De que Dios te da la salud para levantarte cada mañana, para ir a trabajar. Tú vives por fe. No el que no trabaja vive por fe. Porque muchas veces aunque no trabaja no vive por fe. Pero una cosa es, hermano, caminar por fe y otra cosa es no trabajar. Amén. Entonces sí. Y sí, nomás los 3 hermanitos que no trabajaban alzaron la mano y yo vivo por fe. Y muchas veces tenemos ese mal concepto. Porque como no trabaja, dice, no, pues yo vivo por fe. De sí, vive, tal vez porque no trabaja, tiene que poner más por obra la fe, pues, sí, ¿verdad? Yo cuando, hermano, el Señor me llamó al ministerio, llegó un hermano de México, yo no lo conocía, yo estaba de rodillas en la banca orando, y él estaba como al otro extremo del templo, y de rodillas se vino danzando, bien, y me digo, siervo, porque así dice el Señor, y el Señor me llamó al ministerio, estando ahí de rodillas, ahí me habló el Señor a través de ese varón. Yo no lo conocía, tenía 2 días de haber llegado de México, y me habló el Señor, y me llamó al ministerio, a trabajar en su obra. Y el Señor me dijo, 15 días te doy para que atiendas mi llamado. Y mira, hermano, yo le puse señales a Dios, porque el Señor me dijo que dejara mi trabajo. Yo le dije, Señor, yo no puedo dejar mi trabajo, porque yo atiendo a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas. Yo soy el que ponía el pan en la mesa, hermano. A la edad de 21 años me estaba llevando Dios, ¿verdad?, al ministerio. 9 meses después de haberme convertido. Y el Señor me dice que dejara todo. Y le dije, Señor, yo tengo que tener señal de que eres tú. Y Dios, hermano, hizo todo. Antes de que los 15 días se cumplieran, mi madre tenía un caso y me dijo, hijo, me acaban de llamar de que el caso se resolvió y lo he ganado. Y nomás quieren que vaya y firme para que me den un cheque. Ándale, pues, dije yo. Y vaya y firme, pues. Ya no me acuerdo cuánto fue en aquellos años lo que le dieron, pero se sentía muy contenta. Y se movió el billete, ¿verdad? Y hermano, yo no le había dicho a mi madre todavía lo que el Señor me había dicho. Yo estaba orando. Pero en ese periodo, mi madre, ¿verdad?, recibió ese dinero. Y cuando recibió el dinero, ¿sabe qué fue lo que me dijo? Hijo, me dice, me voy de California. Te dejo aquí, me dice. Tú estás bien, estás sirviendo a Dios, estás en la iglesia y todo eso. Me voy a ir, dice. Y fue ahí donde yo le dije, madre, esto y esto el Señor me habló, ¿verdad? Y yo le dije al Señor que me diera señales. Y mi madre se fue y compró ya sus terrenos y su propiedad y todo eso, y se fue para allá hasta la fecha de hoy. Y entonces, hermano, yo le dije, Señor, yo necesito saber de que yo no voy a estar preocupado de lo que tú, de mi familia ni de mí. Mi mamá, hermano, compró sus terrenos, lo que no había hecho cuando yo la mantenía. Ahora que se iba, ahora iba a comprar sus terrenos y estaba más bendecida que antes. Y se fue. Y luego, en esa misma semana, antes que yo dejara el trabajo, porque en 15 días iba a dejar el trabajo, voy a dejar el trabajo. En 15 días, durante esos 15 días,
se me acerca un coreano. El coreano tenía una escuela aquí enseguida, allá en Los Ángeles estaba la iglesia, como quien dice aquí, y enseguida había una escuela de computaciones. Y él era el dueño de los apartamentos donde nosotros vivíamos. Y se me acerca y me dice, José, me dice, fíjate que me tengo que ir para Corea. Y no sé a quién dejar encargado del edificio, dice. Pero te he mirado que eres muy responsable y un buen joven, dice. Y quería ver si tú puedes trabajar, dice, colectando las rentas de los apartamentos y me lo pones en esta cuenta bancaria. Y ¿sabes qué? No me tienes que pagar renta. No me pagas renta. Y le dije, está bien. Y hermano, y así sucedió. Mi madre se fue. Yo tuve que dejar el trabajo. El coreano se fue y me dijo, no te voy a cobrar renta, nomás tú me colectas el dinero, me lo depositas. Y luego llegó otro coreano y me dijo, oye, me renta el apartamento de arriba, sí. Era un pastor de una iglesia. Y fíjese, hermano, el pastor en aquel entonces trabajaba en un banco de comida. Y hermano, no compraba mandado, y la hielera estaba atorada de carne y de todo, hermano. Y luego el apartamento lo convertí en un santuario. La sala lo hice en un lugar de oración. Y hermano, todo el que entrara a la sala tenía que entrar a orar y a estudiar la Biblia. Se fueron a vivir conmigo 5 o 6 hermanos, y cada quien, y usted paga la luz, usted paga el gas, usted paga el teléfono, y ahí la llevamos. Y hermano, ellos pagaron. Y ahora esos 6 pastores, ahora esos 6 varones son pastores. Y yo salí de ahí a trabajar la obra del Señor. Me preparó el Señor. Pero lo que le quiero dar a entender es que Dios nos llamó. Y cuando Dios te llama, Dios suple todo. Tenía gente, mira hermano, yo me iba al parque a predicar. Había gente, hermano, que se me acercaba y decía, joven, venga, Dios lo bendiga. Predicando yo la palabra, hermano. Tal vez algún caído, Dios lo tocó en el momento y se acordó que cuando era cristiano, dice, venga, joven, gente en los carros se paraban, Dios me bendecía, hermano. Borrachos se me acercaban y decían, ahí le va, joven. Dios siempre nos bendijo. Cuando Dios te llama y tú haces la obra de Cristo Jesús, no hay temor alguno, hermano. A veces yo he mirado gente que dice, no, pues estoy viviendo por fe en Dios, y está batallando y tronándose los dedos a ver cómo le va a hacer. No, hermano. Yo, hermano, nunca me troné los dedos por cuestiones de que cómo le voy a hacer y que cómo va. No, hermanito. Yo siempre confié en Dios y Dios me bendijo. Gloria a Dios. Dios siempre me ha bendecido. Lo que yo tengo, lo tengo por fe. Lo que yo tengo, lo tengo por voluntad de Dios. Una de las cosas es bien importante que nosotros aprendamos a caminar por fe, hermanos. Que le confiemos a Dios en todo. Que le creamos a Dios que Él es todopoderoso. Yo le he contado experiencias, hermano, de cómo Dios me ha bendecido. De cómo Dios me ha sacado adelante. Imagínense, el Señor me dice, ¿te vas a casar? Yo no tenía, hermano, para sacarle a la mujer, hacerle una boda, hermano. Tenía. Dios me tenía con el sustento diario y todo bendecido, pero no tenía una cuenta de ahorro que digamos, ¿sabes qué? Te voy a sacar en una limusina, vamos a ir ahí por ahí, te voy a comprar el vestido más fino y el anillo más fino, ¿no? Pero tenía, hermano, el servicio a Dios, y tenía mucha gente que me amaba por mi servicio a Dios. Y aún, hermano, en los apartamentos donde yo rentaba, donde era el marido, llegó mi esposa y ella no sabía que, o sea, ella sabía que yo vivía ahí, pero aún yo no le había dicho que se iba a casar conmigo, ni ella, no habíamos hablado, o sea, no hablábamos, éramos hermanos, pero no teníamos comunicación. Y ella llegó al edificio porque ahí vivía una hermana de la iglesia y iban a hacer algo, no sé nada, y yo fui y le toqué la puerta. Y le dije a la hermanita, oye, está la hermana Mayra por ahí,
Sí, ya sale la hermana Mayra. ¿En qué le puedo servir? El Señor dice que usted va a ser mi mujer. Y dice, sí. Y entonces ahí mismo hicimos los planes de la boda y todo. Una boda bendecida, hermano. Bendecida. Dios nos bendijo a lo grande. Fue una señal de la manifestación del poder de Dios al mirar, hermano, los milagros, hermano, materiales que Dios nos bendijo. Todo lo que Dios hizo. No tenía para comprarle una gaseosa a la mujer, pero fue una boda de lujo. Fue una boda bendecida, hermano. Y sabe, siéndole fiel a Dios, Dios te prospera. Dios te prospera. Dios te saca adelante. Y sabes que, hermano, Dios nos va a bendecir aún más, pero Dios quiere que seamos gente de fe, gente que confiemos en Dios, gente que le creamos a Dios, gente que creamos en Dios para hoy, no para mañana ni para pasado, para hoy. Yo creo que hoy Dios va a glorificar su nombre. Dios es capaz de bendecirte, hermano. Yo he tenido gente, hermano, hermano, que me he ganado para Cristo y ni me acuerdo de ellos. Y han llegado, hermano, ¿se acuerda de mí? Y no, ¿quién es usted? Pues usted me predicó, me evangelizó y aquí estoy. El otro día llegó un hermano ahí a la librería. Hermano, ¿se acuerda de mí? No. Un muchacho todo achonado. No se acuerda de mí, no. Si usted oró por mí, ¿cuándo? Dice, hace unos años atrás, usted oró por mí. Yo andaba pasando por ahí, usted me habló y me jaló para dentro de la iglesia y me dijo que aceptara a Cristo y oró por mí. Y ahora vivo allá en Ontario y estoy congregándome. Desde ese día que usted oró por mí, allá yo vivía en Ontario y allí me empecé a congregar. Y pues yo ni cuenta, muchacho, que eras tú, pero como que las personas conocido ya. ¿Verdad? Pero hay gente, hermano, que de repente viene y te bendice. Una vez llegó un gringo, hermano, con una troca llena de despensa y un sobre con dinero. Yo estaba pastoreando aquí en las 6 y la Gao y se paró y dice que quería hablar con el pastor y traía la troca llena de mandado. Y salí y dice, hermano, dice, remember me. Dice, no, le digo, no me acuerdo de usted. Se le traigo todo este mandado y este sobrecito, dice. Y le dije, ¿quién es usted? Me dice, soy aquel gringo que vino el año pasado, dice, que mi matrimonio se había destruido, mi esposa me había dejado y se había llevado mis hijos. Y yo vine llorando aquí con usted y usted oró por mí. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y pues desde ese día mi hogar se volvió, hablé con mi esposa, volvió al hogar, mis hijos, y Dios me ha bendecido, tengo una compañía y no sé qué, y miren, le traje este sobrecito de bendición y esta troca llena. Cuando tú haces la obra de Dios y vives por fe, hermano, Dios nunca te va a desamparar, bendito sea. Amén. Y llegará un día donde Dios te dará, aleluya, en abundancia, bendito sea el nombre de Jesús. Pero tienes que ser fiel, tienes que ser esforzado, tienes que ser dedicado. No puedes estar jugando a la iglesita. Tienes que ser una persona, ¿verdad? Abnegada y decidida, llena de amor y pasión por Cristo Jesús. Dice amén en esta hora, hermano. Entonces dice, nosotros nunca nos han llamado los conocedores de la Biblia, sino creyentes, gente que cree. ¿Cuánta gente cree, hermano? ¿Cuántos son creyentes? Dios nos dejó la mente para aprender, memorizar y estudiar y pensar. Y Dios nos dejó el corazón para creer. Entonces con la mente, hermano, usted estudia, memoriza, estudia, se prepara, pero con el corazón se cree. También Dios nos dejó la boca para confesar lo que en mi corazón creo y no lo que mi mente entiende. Cuando se cree a la santa palabra, no se necesita saber leer, solo se necesita creer de todo corazón. Entonces es importante tener fe, hermano, porque Jesucristo confrontó a Marta. Le dijo, ¿crees esto, Marta? Pero Marta desvió su conocimiento, ¿verdad? Y porque no quiso ser desafiada en su fe.
Me dijo, no, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir. Y me dice, sí, Señor, yo creo que no moriría eternamente. ¿Por qué? Porque sintió desafío en la fe. Se sintió confrontada en la fe. Y muchas veces hay que confrontar a la gente en fe. Mira, hermano, yo le voy a ser sincero, hermano. Yo he caminado en el Evangelio y he vivido muchas experiencias. He tenido bendiciones, pero también he pasado momentos de escasez tremendos, donde le he llorado a Dios. Le he llorado de rodillas. Mira, hermano, cuando a mí me ha faltado dinero para algo, yo he aprendido a doblar rodillas. Le digo, Señor, tú sabes que yo te he servido y tú me llamas. Mira, hermano, Dios responde, hermano. Dios responde. Y yo soy hombre de trabajo, hermano. Yo desde los 12 años, 11 años, estaba hablando con mi madre el día de ayer. Dice que a los 11 años fue cuando me lancé a trabajar por mi canal. Yo pensé que a los 13, me dijo, no, tenías 11 años, hijo, cuando me dijiste que te ibas a ir a trabajar para sacarnos adelante. Cuando mi madre se miró muy enferma, yo tenía 11 años y le dije a mi madre, me voy a trabajar. Y dice mi madre que ese mismo fin de semana conseguí trabajo a la edad de 11 años en la construcción, ahí en Texas, poniendo barras de cemento con piedra. Andaba haciendo puro cemento y acarreando las piedras para los hombres que ponían los ladrillos, las piedras. Y hasta la edad de 21 años que mi madre se fue de mi lado para vivir en Arizona, hasta ese día dejé yo de aportar en el hogar. Yo suplía todo en el hogar, desde renta, comida, ropa, todo lo que era para la despensa de la familia, incluyendo mis hermanos y mis hermanas. Me fajé los pantalones, pero un día Dios me llamó y atendí su glorioso llamado. Y mucha gente me miraba, hermano, ¿por qué no agarro un trabajo? Que no se preocupe, usted preocúpese por usted, que Dios me ha llamado a mí. ¿Y sabe qué, hermano? La gente miraba la gloria de Dios. La gente miraba las maravillas de Dios, porque cuando le creía a Dios, hermano, la gente empezó a mirar los milagros de Dios a través en mi vida, hermano, de cómo Dios empezaba a suplir y a proveer en lo material. Dios nunca me desamparó. Y cuando me paraba a testificar de lo que Dios estaba haciendo, la gente decía, wow, Dios lo llamó al hermano. Dios lo llamó. Cuando Dios te llama, hermano, hay 5 cosas que tienes que entender. La primera es de que Dios te llama. La segunda es que Dios te prepara. La tercera es que Dios te envía. La cuarta es de que Dios te suple y Dios te respalda. Si tú no tienes estas 5 cosas y dices que Dios te llamó y no las tienes, Dios no te ha llamado. Porque si no te respalda y no te suple, pero dice que Dios te envió y no te suple, entonces tal vez no te ha llamado. Pero si Dios te llamó y te suple mientras tú estás trabajando en el llamado, entonces eres llamado de Dios. Tienes que tener señales. Se tiene que mirar la mano de Dios en ti. Se tiene que mirar el respaldo de Dios en tu vida. Tú no puedes decir Dios me llamó y estar ahí con que llame. Mira, hermano, teléfono, luz, todos los biles pagados, hermano. La renta pagada, yo bendecido estaba. Comida, hermano, me sobraba a morir. Bendecido. Y ahora todos esos hombres que vivían conmigo son pastores. Y están pastoreando. Y cuando hemos hablado, nos acordamos de los momentos que pasamos juntos. El discipulado, la formación, la escuela que tuvimos. Puros jóvenes, hermano, de mi mismo calibre. Puros jóvenes preparándonos en ayuno, en oración y en estudio de la palabra. Hasta que Dios nos llamó a todos. Ellos están en diferentes estados, en diferentes lugares.
Y yo estoy aquí sirviendo al Señor. Y he mirado la mano de Dios. Y ¿sabe qué? Si yo le oro a Dios en cualquier necesidad que yo tenga, téngalo por seguro que Dios me va a responder. Amén. Así de seguro estoy. Amén, amén. Dios no me desampara. Es más, yo nunca voy a estar debajo de un puente, hermano, que porque Dios no me proveyó. Dios siempre me provee. Usted no me va a mirar, hermano, mendigar, porque, hermano, David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Un justo, un hijo de Dios, no debe andar mendigando pan, ni debe andar desamparado. Podemos tener pruebas y tener luchas, pero Dios no nos desampara. Amén. Dios no nos va a dejar mendigar. Amén. Pasaremos pruebas, pero Dios no nos va a abandonar. Amén. Pasaremos luchas, pero Dios siempre estará ahí. Dios va a responder en el momento necesario. Adiós. Dios es un Dios, hermano, que Él se ha mostrado a mi vida de una manera especial. Y yo estoy profundamente agradecido. Pero ¿sabe qué? He tenido que crecer en fe. Y he tenido que pelear en contra de las propias dudas que he tenido en mi vida. Y la incredulidad. Y le he tenido que sacar para creerle a Dios. He tenido que echar fuera para poder sobrevivir en la vida cristiana. Porque el justo tiene que vivir mediante su propia fe. ¿Te quieres ser prosperado? Créale a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Créale a Dios. ¿Quieres salir adelante? Créale a Dios. No crea que mañana le va a venir ruina. No crea que mañana le va a venir calamidad. Crea que mañana las misericordias de Dios no se van a cortar para con su vida. Y que nuevas son cada mañana las bendiciones de Jehová para con usted. Amén. Eso crea que mañana le va a ir mejor que hoy. Que mañana hay una bendición nueva para su vida. Que mañana Dios va a responder. Que mañana Dios va a glorificar su nombre. Yo amo a Dios, hermano, y ¿sabe qué? Dios a mí me habla, no tengo conversaciones largas con Dios, como unos. No, y me dijo así, yo le contesté y me respondió, y yo le dije, y él me dijo. No, así no tengo yo plática con Dios. Pero ¿sabe qué? Yo platico con Dios, hermano. Él me habla a mi oído, a mi espíritu, y siento una convicción tremenda, y una paz profunda, y una certeza. O sea, eso es fe. Que cuando Dios te da una palabra a tu vida y tú te sientes como un león, como un búfalo, confiado, seguro de aquella palabra, y dices, este es Dios. Y hermano, y cuando se cumple lo que Dios me habla, digo, wow, cuando Dios me habló en aquel día, yo sentí la convicción y ahora lo estoy viendo. Hermano, Dios quiere que seamos gente de fe. Que aprendas a oír la voz de Dios. Que aprendas, hermano, a confiar y a caminar como un verdadero hijo de Dios. Que aunque no brinques tanto ni hables mucha lengua, pero que simplemente que lo que Dios te hable, tú se lo creas de corazón. Porque va a llegar. Aunque la visión tardara, espérala. Porque ciertamente llegará, aunque tarde aún un poco de tiempo, ciertamente llegará. Espera, porque lo que Dios te habla se va a cumplir. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creer que Dios te va a bendecir. Mira, hermano, el cristianismo no es emocionalismo. No es lo que, yo sentí esto, yo sentí lo otro, yo sentí cosquita por aquí, yo sentí calorcito por acá. Es bonito eso, que sientas calorcito y cosquillita y escalofrío, gloria a Dios. Pero el cristianismo, hermano, es de convicciones. Estar convencido, confiado en la palabra de Dios. Y caminar en esa palabra. Ese es el cristianismo. Cristianismo no es emoción, que sí, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y un montón de aleluya que se emocionan todo y que hagamos esto, y no hace nada, pura bulla. Mejor mire tranquilito, al paso, conforme Dios vaya hablando,
Y Dios va a ir glorificando su nombre. Y vamos a ir mirando la gloria de Dios paso a paso. Y hermano, aunque sea lento el paso, pero va a ser firme y aplastante. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora. El desarrollo de los grupos dentro del ministerio de Jesús. Vamos a mirar, dice, observamos cuidadosamente los evangelios, podemos ver el desarrollo de los grupos dentro del ministerio de Jesús y así podemos aprender y aplicar la misión que Dios nos ha dado para trabajar. El ministerio de nuestro Señor, en lo que a grupos se refiere, tuvo los siguientes pasos. Tuvo reuniones de evangelismo en casa, consolidó y discipuló a aquellos que le siguieron, escogió a 12 para que aprendieran de él y para continuar con la obra, y envió a sus 12 y luego a 70 de dos en dos a predicar, sanar y liberar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante creer. La escuela de Marta, el tema hermano, donde Jesús desafía a Marta, la desafía en la fe. Cuando nosotros nos lanzamos a trabajar en células, hermano, tenemos que ir confiados de que vamos a hacer crecer esa célula, de que vamos a hacer prosperar esa célula. Y debes de trabajar en el nombre de Jesús para que esa célula prospere y avance. Dice amén en esta hora. Entonces, cuando Jesús dice aquí que los pasos que él siguió es de que tenía reuniones de evangelismo en casa, consolidó a los que le siguieron, ¿verdad? Escogió a 12 de entre todos ellos para que aprendieran de él y para que continuaran la obra, ¿verdad?, que él iba a dejar, y envió a sus 12 y luego a 70 de 2 en 2 a predicar, sanar y liberar. ¿De cuánto los envió? De 2 en 2. Las células de evangelismo. Jesús tuvo varias reuniones en casas en las que se dedicó a evangelizar, a sanar enfermos y liberar endemoniados. Entonces, cuando Jesús se reunía en las casas, él no se reunía solamente para charlar, él se reunía con un propósito de liberar, sanar y restaurar personas. Y ese es el propósito de las reuniones en casa, de hermano, sanar, restaurar y liberar personas ahí en los hogares. Estuvo en una casa de Mateo, estuvo en la casa de Mateo el día que lo llamó a seguirlo, en casa de Zaqueo, en una casa de Capernaum, donde bajaron al paralítico por el techo. Ahí miramos 3 reuniones que Jesús tuvo: en la de Mateo, en la casa de Mateo, en la casa de Zaqueo y en Capernaum, donde bajaron a un paralítico por el techo. Pero la primera que inició fue en la casa de Simón y Andrés, cuando sanó a la suegra de ¿quién? Amén. Dicen que Pedro se molestó cuando sanó a la suegra. Señor, ¿para qué las se estaba yendo? Entonces dice, esa noche una multitud se agolpó a la puerta de la casa para escuchar la palabra y recibir un milagro. En Marcos 1:9-34. La célula de evangelismo se inició cuando una pareja de líderes se envía para abrir una nueva célula. Ambos líderes tienen el objetivo de ganar a la mayor cantidad de personas para Cristo, para la cual invitan a sus amigos, familiares y vecinos a que asistan a la nueva célula. Entonces, se envían 2 personas y el propósito es, hermano, invitar familiares y amigos y vecinos para que asistan a esa nueva reunión, para que puedan ser sanados, liberados y salvados para la gloria de Cristo Jesús. Consolidación de los ganados. Jesús consolidó a sus seguidores. Un ejemplo es lo que hizo con Simón Pedro. Lo visitó en su casa y compartió con él. En Marcos 1:35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándoles le dijeron: todos te buscan. Lo llevó a una experiencia profunda con el arrepentimiento y cambió en la barca luego de la pesca milagrosa. En ese momento Pedro tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Ahí vamos a ver, hermano, algo, porque Simón ya seguía a Jesús, pero le voy a revelar algo que Jesús, que Simón no tenía todavía. Vamos a ver en Lucas capítulo 5, verso 1 y 12, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarnos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. ¿Qué hizo Simón? Dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Pero fíjense lo que dice aquí: y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice: lo invito a seguirlo, a comprometerse con él, dejando atrás sus ocupaciones del mundo. Es importante ser gente comprometida con Jesús. Es importante que estemos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, así como Simón, ¿verdad? Se comprometió con Jesús. Lo dejó todo por seguir al Maestro. Él decidió atender el llamado, ¿verdad? Y es importante ser gente comprometida, que cuando tú estás atendiendo el llamado de Dios, tú seas gente comprometida. No gente solamente que te gusta congraciarte con las cosas de Dios, no solamente gente que se simpatiza con las cosas del Evangelio, sino gente comprometida, gente entregada, abnegada, gente sacrificadora, gente sufrida por el Evangelio. Porque el Evangelio se sufre. El Evangelio es trabajo. El Evangelio, hermano, es sacrificio. El Evangelio es cansado. Se cansa uno, se fatiga uno, le batalla, se sufre, mucha lucha, mucha prueba. En el Evangelio hay mucha prueba, hermano. El Evangelio no es fácil, pero sí ligera su carga cuando estamos bien confiados en Dios. Entonces se batalla, pero Dios, hermano, quiere que seamos en medio de todo eso gente comprometida, gente fiel, gente entregada. Que no porque ya tuvimos una luchita, tiremos el cargo, tiremos el puesto, tiremos la oportunidad que se nos da de servir. Porque así hay mucha gente. Por la lucha, por la prueba, ya no quieren servir. No, hermano, tenemos que saber de que el Evangelio así es. Nada es color de rosa en este mundo. Tenemos que batallarle. Porque amamos a Dios. Y saber, hermano, que el que está a tu lado es imperfecto y tiene errores y te va a fallar. El único que no te va a fallar se llama Jesús. Amén. Es el único. Pero en medio de todo eso, dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare en qué, hermano? El que persevere en medio del problema, en la lucha, en la dificultad, el que persevere, hermano, en medio del pleito, en medio de la persecución, en medio de tantas cosas que se te pueden levantar, el que persevere, ese será salvo. El que venza en medio de la lucha, el que vence en las dificultades. Esta cuestión es de perseverar, esta cuestión es de vencer, esta cuestión es de hacerse fuerte en batalla, sacar fuerza de divinidad. Esta cuestión es de apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, echar en fuga a ejércitos extranjeros, tapar bocas de leones. Esta cuestión es de tapar la boca de los leones. Esta cuestión, hermano, es de valientes. Por eso es que necesitamos
Que usted como alumno, hermano, sea gente comprometida, gente fiel, gente abnegada, gente decidida a pagar el precio. Que tenga lo que se requiere para mantener el ministerio. Que tengas, hermano, lo que se requiere para poder sostener el ministerio. Que tengas lo que se requiere para mantener la célula viva y abierta. Que tenga lo que se requiere para multiplicar esa célula. Que tenga lo que se requiere para predicar, para cantar en esa célula, para aconsejar, para orar, para liberar y para sanar a la gente en esa célula. Necesita ser gente decidida. Cuando yo empecé en el evangelio, hermano, a veces habían 10 y a veces no había nadie, nomás mi esposa y yo predicándole en la banca. Bien pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Cerremos la iglesia y vámonos. El primer año del ministerio, cuando empecé en el evangelio, hermano, el mismo diablo me decía, suelta el pastorado. Porque unas luchas, hermano, que olvídese. Unas pruebas que me venían. Que el diablo, yo sentía literalmente que el diablo quería que soltara el ministerio. Pero más me aferraba. Más le creía a Dios. Más me aferraba como esos católicos que se encaprichan con ¿verdad? Con sus creencias. Así yo también me aferraba a mi Cristo Jesús. Y dice, yo voy a salir adelante, yo voy a tener victoria, Dios va a glorificar su nombre. Y me aferré. Pero ¿sabe qué? El enemigo me quería sacar, pero me mantuve firme, me mantuve fiel, me mantuve peleando. Yo dije, si Dios me llamó, Él me va a respaldar y Él se va a glorificar. Y Él va a levantar bandera a favor de mí. Y ahí me fue formando Dios. Y aún todavía me sigue formando. Y lo usa usted. Dele gloria a Dios porque Dios lo usa para formarme a mí. Dios te está usando a ti, hermano, para darme carácter, para darme entendimiento, conocimiento. Hermano, tú eres mi maestro. Dios me enseña cómo madurar para, hermano, al momento que lidio contigo, Dios me da la sabiduría para poder hablarte, para poder aconsejarte, para poder entenderte. Entonces, tú aprendes, pero también yo soy tu alumno. Y tú eres mi maestro. Y estoy aprendiendo a través de cada uno de ustedes. Y nunca voy a dejar de aprender. Pero una cosa sí, hermano, no por los problemas que tenga como ministro, como pastor, voy a dejar el ministerio. No puedo, porque en mí hay un fuego que arde por atender el llamado. No sé si tú entiendas eso, pero no podemos abandonar el puesto que Dios nos ha dejado. Y tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que pelear. Y si Dios te ha llamado, mantente firme en ese llamado que Dios te hace a ti. Dice amén en esta hora. Amén. Marcos 1, 16, 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano que echaban en la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pero quiero regresar un poquito ahí donde dice que viendo Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué es Simón Pedro cayó de rodillas? Por incrédulo. Por incrédulo, dice mi hermano. ¿Alguien más? Porque miró el poder de Dios, el milagro que Dios hizo al darle alimentar que pescado y pues se creó que era un pecado. Fíjese lo que el milagro hizo en Simón. ¿Qué hace un milagro en ti? ¿Qué hace el milagro? Puede variar en las personas.
Supongamos Dios te hace un milagro y de repente ya te caes mucho porque, ¡ay, qué bien, que Dios me bendiga, que Dios hizo esto! O hace un milagro y caes de rodillas y dices, Señor, este milagro me hace sentirme chiquito, pecador delante de ti. Me hace humillarme. El milagro lo que tiene que hacer es humillarte más delante de Dios. Amén. Dice amén. El milagro lo que tiene que hacer es doblegarte. Dice, oh Señor, no merezco esto, pero gracias Señor. Y humillarte más. Pero ha habido gente, hermano, que hasta se olvidan de Dios. Se apartan. Gloria a Dios porque ustedes están aquí. Pero ha habido personas que se alejan, hermano, y se apartan. Como cuando uno llega de allá del rancho de México, allá, y empieza a prosperar acá. Y hasta el español se le olvida. Y, what you say? Excuse me. Y empezamos a hablar puro inglés. ¿Te acuerdas de mí allá en el rancho? No, I don't know you. No te hagas. Se nos olvida de dónde venimos. Entonces, pero las bendiciones de Dios nos tienen que hacer humillarnos más a Él. Y es importante que miramos, hermano, como Simón, cuando recibió esa pesca milagrosa le iba a producir ¿qué? Dinero. Esta pesca milagrosa me va a dar dinero. Y lo que le hizo caer de rodillas fue el milagro. El milagro, hermano, te debe hacer caer de rodillas. Te debe hacer caer de rodillas delante de Dios. Dijo una hermana, si el Señor me sanara de esta parálisis y me levantara de esta silla de ruedas, lo primero que voy a ir a hacer es que me voy a ir al nightclub a bailar. Pues ahí sí, yo en la silla. Porque en vez de humillarse a Dios, lo que están pensando en hacer, es ir a hacer el deleite de la carne solamente. Si Dios me levantara de esta silla, lo primero que voy a hacer es a bailar al nightclub, dice. Imagínense, ¿sí? No basta yo. Y entonces, pero así pasa, hermanos. Así pasa. No, yo digo, si nos sacáramos algún día una bendición, no, luego comprar el terreno y fundar un templo masivo para que se le quite al diablo. Amén. Sí. Ese es mi anhelo. Y entonces, pero Dios, hermano, está en control de todas las cosas. Dice amén en esta hora. Amén. Jesús pudo ver en Simón un seguidor fiel y comprometido, pues no solo asistía continuamente, sino que llevó más personas a seguir a Jesús. Ese es un seguidor fiel. Uno que no solamente sigue a Jesús, sino uno que también encamina a otras personas para seguir a Cristo. Luego de ganar a personas para Cristo, se consolidan a los ganados, motivándolos a confirmar su decisión de recibir a Jesús. Esto se hace velando por sus necesidades, visitándolos, ministrándoles en un retiro espiritual. La célula cumple una función muy importante en la tarea de consolidar. Aquí cada persona puede ser consolidada y permite conocer nuevos amigos. También se compartan más, se comparta más personalmente con otras personas. En una célula se puede compartir unos con otros, algo que no se logra en un culto de la iglesia. Así la iglesia, aunque es grande, nunca deja de ser pequeña. Porque aquí la gente sale, hermano. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, hermana Piche, cuando sale la gente del culto? Se van a su casa. ¿Sí? Entonces, y así es, pero en una casa, en una célula, hay convivio. Hay convivio y puede conocer a otras personas y todo eso. Y en la iglesia, muchas veces la gente no se puede quedar porque tiene sus propios programas o cosas que hacer y tiene que irse rápido, ¿verdad? Pero en una célula pueden compartir, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que también en la iglesia lo usamos para compartir. Yo aquí comparto con todo lo que se queda. Me llevan a comprar un cafecito de repente.
me traen un pescadito o algo por ahí. Nos quedamos a convivir aquí. Muchas veces hemos tirado pari ahí, carnita asada y esto y lo otro, y se hace el ambiente muy, muy ameno entre los hermanos. A veces es bueno, ¿verdad?, confraternizar, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, aunque sea la iglesia grande, nunca dejará de ser pequeña por medio de las células. La célula ayudará que la gente se conozca. Porque hay gente que dice, la iglesia está muy grande, nadie se conoce. Sí, pero si trabajamos por medio de células, siempre será una iglesia, ¿verdad?, que se conocerán unos con otros, porque se trabaja con grupos pequeños a través de células. Entonces, las células son muy importantes, hermanos. Ahora, el discipulado. Jesús sabía que no podía cuidar por él solo a las multitudes, por lo cual llamó a personas que lo ayudaban, acompañando, dice, que lo habían acompañado, y de ellos seleccionó a 12 para formarlos como obreros que le ayudaran en el ministerio. Con ellos inició un discipulado, y a estos también los llevó a una casa. Con ellos compartió tiempo enseñándoles principios y les reveló cosas que las multitudes no entendían, como las parábolas. O sea, les predicaba a las multitudes en parábolas, y muchas veces la gente no entendía, y aún los discípulos no entendían. Pero Jesús venía aparte y les decía, a ustedes se les es permitido la revelación del reino, y les revelaba, ¿verdad?, las parábolas, y les enseñaba. También les delegó autoridad para predicar y ministrar. Entonces los discípulos tenían esa libertad de sanar y echar fuera demonios, y de predicar, ¿verdad?, porque se les dio poder y autoridad. En Marcos 3:13 al 19 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí miramos cuando Jesús llamó a sus 12, y en Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. El grupo de discípulos inicia cuando los líderes identifican aquello que son constantes y comprometidos. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, los que son más allegados. Hay gente, hermano, que siente celo muchas veces. ¿Y por qué el pastor nomás escoge a fulano? ¿Por qué llama a fulano? Es que muchas veces hay gente que es más cerca a los líderes, que quiere andar más cerca del trabajo ministerial que otros. Hay gente que nomás le gusta andar allá entre la multitud de la gente, ¿verdad? Y riéndose y haciendo chistes y haciendo broma y para ir para acá, y no quiere afirmar su vida en Dios, no quiere estar cerca, ¿verdad?, donde está el fuego, donde está el entendimiento, donde está la gente creciendo, donde está viendo madurez. Y necesitamos estar cerca muchas veces de nuestro liderazgo. Yo con mi pastor, yo siempre anduve cerca de mi pastor. Siempre, hermano, en las áreas espiritual, yo siempre quería estar ahí. Si él iba a evangelizar, yo quería estar ahí. Si él iba a ir al hospital, yo quería estar ahí. Si él iba a ir a visitar un lugar, yo quería estar ahí. Yo quería aprender, yo quería ver cómo mi pastor ministraba, cómo mi pastor hacía las cosas, para yo poder, adquirir conocimiento y ir apoyando y orando, y todo eso me ayudó bastante a mí, hermano. Entonces es importante que seamos gente, ¿verdad?, que seamos cercanos a nuestros líderes, ¿verdad? Que no vaya a suceder como aquel líder, ¿verdad?, que iba manejando en su carretera, un pastor de una iglesia mega, de una mega iglesia, iba, ¿verdad?, y de repente y enfrente de él en la carretera iba el pastor manejando, y enfrente de él iba un carro que iba algo despacio, ¿verdad? Y el pastor impaciente, y el carro que no se movía, y le pitaba el pastor para que se moviera el carro.
Y entonces de repente el pastor encontró la oportunidad de acelerar el carro y meterse por delante, ¿verdad? Y se le aceleró y se le puso al lado del carro y le bajó la ventana y le empezó a gritar el pastor al que iba en el siguiente carro: ¡Hey, no debería estar manejando, que manejas como viejita y que no sé qué! Y el pastor enojado. Y entonces llegaron a una parada de luz, y entonces el que iba para el carrito despacio bajó la ventana y dice: ¡ay, disculpe, pastor, no lo vuelvo a hacer! Era miembro del mismo pastor, pero el pastor no lo conocía. Y él le gritó a su ovejita: maneja como viejito, que no sé qué. Y la ovejita lo miró y: ¡ay, pastor! Y entonces cuando llegó a la parada del semáforo, el miembro bajó la ventana de su carro y decía: ¡ay, disculpe, pastor, yo no lo vuelvo a hacer! Entonces, que no suceda así. Nosotros tenemos que ser gente allegada, ¿verdad? De estar cerca los unos con los otros. Y para eso también están los líderes de célula, donde tú puedes estar cerca de tus líderes y poder, ¿verdad?, tener esa comunión con tus líderes de célula y poder tener esa armonía, esa comunión, esa coinonía, ¿verdad?, esa comunión unos con otros, para poder de esa manera crecer en Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Para esto inicia un grupo en donde se capacitan a los discípulos para ser líderes a través del discipulado personal. Este grupo se compone de un grupo de personas con el fin de formar el grupo, ¿verdad?, de discípulos que usted cuidará y preparar para que sirvan a Dios junto con usted y sus pastores José y Mayla Díaz. Dice amén en esta hora. Entonces, que a través de la escuela de líderes, hermano, vamos a ir formando discípulos, de tal manera, hermano, que podemos trabajar, ¿verdad?, juntamente con ustedes, para que de esa manera ustedes sean parte de un equipo fuerte, ¿verdad?, dentro de la obra del Señor. Porque yo necesito hombres a mi lado, hombres capaces. La pastora necesita mujeres capaces que cuando la pastora diga: hermana, vamos a ir a orar por esta mujer que está ahí endemoniada en un hogar, diga a la mujer: vamos, pastora, y que parezcan, ¿verdad?, una manada de búfalos corriendo por todas las calles de Pomona, yendo a ese hogar y sacando fuera a los demonios. Igual con los varones, que cuando diga el pastor: vamos a ir a un hogar y vamos a orar, que parezca que van una hilera de puros semáis, hermano, rumbo a ese hogar, puros de 18 ruedas, a destruir toda obra del enemigo. Amén. Pura gente fuerte, maciza, pura gente comprometida. No, hermanitos, ay, pastor, a mí no, la oración no me gusta. ¿Y qué si se me mete en mi voy? Mejor no voy. Aquí me quedo. No, los pastores necesitan gente, discípulos que se dejen discipular, que se dejen formar. Dice amén en esta hora. Se envían obreros. Jesús vio que las multitudes los seguían y sintió compasión de ellas. Aun cuando estas multitudes eran seguidores de Jesús, Él no podía pastorearlas de una forma adecuada. Alguien más debía hacerlo. Entonces llamó a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2 a predicarles. Les dio instrucciones específicas y les dio autoridad para sanar y liberar a las personas. En Mateo 10, del 1 al 5 lo podemos encontrar. Entonces les indicó que al llegar a una ciudad buscaran casas donde predicar, y estos iniciaran nuevas reuniones de evangelismo en cada casa. Entonces es importante entender, hermano, que la misión de abrir células, hermano, es de suma importancia para el crecimiento de la iglesia. Si usted agarra la célula como lo tengo que hacer porque ya me pusieron. No, si usted lo mira como parte de su vida ministerial, que Dios lo está usando ahí, Dios lo va a usar. Y si usted trabaja con amor y con pasión esa célula, Dios le va a bendecir y se va a multiplicar y va a tener muchas células. Pero hay que trabajar y hay que cuidar a esas almas, hay que sacrificar. Muchas veces hay que invertir dinero. Hay que invertir dinero en esa gente. Muchas veces hay que trabajar duro para poder ayudar a ese grupito de gente, de 10 o de 12 personas que estén en ese hogar. Hay que sacar a esa gente adelante. Que esa gente mire en usted, que usted es un líder de verdad. Que no lo miren y digan: no, este líder, mejor voy con el pastor para que me dé un consejo. No, que digan: voy con mi líder para que me den
un buen consejo. Y eso lo van a ver cuando usted empiece a meterse más en Dios y más en su palabra. Cuando usted camine más en el Espíritu y menos en la carne. Van a ver eso y van a decir, wow, este hermano, esta hermana sí que se están levantando en el nombre de Cristo Jesús. Dice amén. En Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús mismo visitó a las ciudades de ellos, probablemente las ciudades donde los judíos estaban predicando. Jesús, hermano, ahí llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad y poder sobre los demonios. En Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahí miramos donde Jesús, hermano, les da instrucciones. ¿A quiénes? Quiere decir, hermano, que todo discípulo debe ser instruido. Tú no puedes decir, yo soy discípulo del Señor y que ande haciendo lo que te da la regalada gana. Tiene que ser un cristiano formado por tu líder, por tus pastores. Tienes que dejarte formar, tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte discipular, tienes que dejarte, ¿verdad? Educar en el caminar con Cristo Jesús. No puedes ser un cristiano desordenado que no te quiera sujetar y obedecer y ser sumiso a la voluntad de Dios a través de tus pastores. Dios te ha traído a este ministerio y necesita ser un cristiano sometido y en obediencia. Si no puedes obedecer, hermano, muy difícil va a ser que puedas trabajar. Tienes que ser un cristiano obediente. Que te sometas en obediencia, que te sujetes. Pero si no eres obediente y eres cabrito, anda brincando de allá para acá y de aquí para allá y no te sujetas, no vas a poder servir de esa manera. O te vas a tener que sentar hasta que te eduques, hasta que aprendes y digas, pastor, estoy listo para obedecer donde quiera que usted me ponga. Amén, voy a decir, vamos a trabajar entonces. Pero en lo contrario, si matas, brinque para allá, brinque para acá, y no te puedes sujetar y no puedes ser obediente, no vas a poder servir de esa manera. Amén, hermanos. Entonces, ellos le contaron todo lo que había dicho y hecho. Ahí están los discípulos contándole a Jesús todo lo que habían hecho y dicho. Dice Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Más tarde, cuando mandó a otros 70 a predicar, probablemente aquellos que estaban al cuidado de sus 12. En Lucas 10:1-12, lo voy a leer rápidamente, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿cuánto? En otras versiones dice del 32, dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros flojos, dice pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, escucha bien lo que dice aquí. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, es decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquí miramos cuando Jesús envía a los 70 y les dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino.
Y luego en Marcos 1:36 dice, y él les dijo, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y en Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Dice, cuando los discípulos estaban listos para ser enviados, los líderes le asignan una pareja. Cuando los discípulos están listos para ser enviados, los líderes le asignan una pareja y los líderes los envían a abrir nuevas células de evangelismo. Los nuevos obreros son cuidados por los líderes y sus grupos son supervisados al mismo tiempo que entregan los reportes correspondientes o respectivos. Entonces aquí, hermano, miramos cuando Jesús envía de 2 en 2 y les dice que no lleven nada, ¿verdad? Porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y aquí miramos, hermano, que dice en el comentario, dice que cuando los discípulos están listos para ser enviados, los líderes le asignan una pareja y los líderes le asignan una pareja y los líderes los envían a abrir nuevas células de evangelismo. ¿Quién te va a enviar a abrir una célula, hermano? Aparte de Dios, los líderes de la iglesia. Vamos a poner de 2 en 2. Unos prefieren ir como matrimonio, ¿verdad? Pero muchas veces se van hembra con hembra a trabajar una célula o varón con varón, ¿verdad? Y de esa manera trabajan con efectividad, ¿verdad? Porque de repente, pues si va el marido con la mujer, de repente el marido se pone medio perezoso. Tú, mujer, predica, tú recoge la ofrenda, tú dirige, tú vas todo. Y el marido ahí nomás sentadito. Pues sí, y no quiere hacer nada. Entonces, lo que sucede en esos casos es de que termina el marido saliendo de la célula y enviado a predicar a otro lugar, para que de esa manera madure y saque y ponga el cuero al agua, como quien dice. ¿Sí? Entonces, y hay parejas que sí trabajan bonito entre los dos, ¿verdad? El marido predica, la mujer dirige, la mujer predica, el marido dirige, ¿verdad? Y trabajan bonito, evangelizan, salen a buscar las almas y todo eso, ¿verdad? Y entonces tenemos que orar a Dios para buscar las parejas que irán a predicar la palabra del Señor. Y usted está aquí como alumno, ¿verdad? Y el Señor, pues, lo vamos observando, lo vamos mirando y decimos, no, pues le conviene estar con su esposa, o no le conviene estar con su esposa, y así sucesivamente vamos mirando en dónde lo vamos a ir ubicando para que cada quien sea efectivo en la área de trabajo. Entonces, como el hermano Pedro ya está listo para predicar, hermano Pedro. ¿Sí? Hermano Juan ya está listo para predicar también, ¿verdad? Pues sí, dice también. Hermana Blanca, hermano Michel, dice su sobrino que está listo usted. ¿Cómo ven? Lista, ¿Y tú, Tano? ¿Y usted, hermano José? Bien. Eso. ¿Con Juan lo voy a enviar? ¿Y tú, Pancho? ¿Listo? ¿Y la hermana Nalí? Aleluya. Ya va a empezar la célula con toda la familia ahí. Como está creciendo la familia ya. ¿Y usted, hermano Alvarado? Amén. ¿También? Eso, gloria a Dios. ¿Y usted, hermano Iván, y cuándo? Estoy preparando. ¿Está preparando? Hermana Blanca ya está lista, ¿no? Usted ya está predicando en la célula. Tremenda predicadora, hermano. Gloria a Dios. El diploma. A Murcia, ¿qué? ¿Cuándo te vas a animar, pues, Murcia, tú? Estoy predicando en la célula. Entonces, ándale. Te van a dar título de evangelista ya. De lucha. Partida predica. Partida también predica, gloria a Dios. Entonces, es importante, hermano, soltarse. Hermano Rafael también. ¿Usted predica, hermano Rafael? Eso. Es importante, hermanos.
Ahora, fíjense aquí lo que dice: los nuevos obreros son cuidados por los líderes y sus grupos son supervisados al mismo tiempo que entregan los reportes respectivos. Todo obrero de una célula sigue asistiendo al grupo de 12 en donde es ministrado, o la escuela de líderes aquí. La meta de cada grupo es llegar a seleccionar a sus 12. La responsabilidad de los líderes es cuidar hasta que ese segundo nivel, es decir, no solo a sus 12, sino también a los 70 o 72. Estos deben ser seleccionados por el líder de los 70 o 72, pues fue el mismo Jesús quien estableció los 70 o 72. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Amén. Entonces, ¿por qué de 12? Porque las células deben de ser más de 12 personas. Las células no pueden ser más grandes de 12 personas. Cuando la célula ya está creciendo, ya tenemos que ir orando para ir multiplicándola. Así estemos cómodos y digamos, no, que me gusta la célula así como. Pues sí, claro que se pone bonito, ¿verdad? Pero la célula, el fin de ello es multiplicarla, ¿verdad? Y de esa manera sacar nuevos líderes para predicar, ¿verdad? Y que se vayan desarrollando más y más. Entre más gente tengamos predicando en las células, más obreros se están formando y preparando. Porque no todos los que están en la célula son tremendos predicadores, pero se están formando, se están preparando y están ahí madurando, lidiando con gente. ¿Usted cree que la hermana Partida y la hermana Grace no la está moldeando el Señor ahí? Amén. Con tantos cristianos complicados que a veces se toman. Y a los mismos de la célula también. Aguantar a la hermana Grace y aguantar a la hermana Partida no es fácil tampoco. Jesús de Nazareno, bendito. Entonces, y así sucesivamente. ¿Sí me entienden? Entonces, nos formamos y nos maduramos y nos vamos entendiendo y vamos creciendo los unos con los otros. Amén. Pero lo importante es trabajar la obra de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, media vez una célula pegue a 12, ¿verdad? Y pasen de 12 congregantes, es ir mirando a ver a quienes vamos a ir seleccionando para abrir una nueva célula, ¿verdad? Y si hay personas preparadas dentro de la célula, pues a esas mismas vamos a ir multiplicando, que vayan saliendo de ahí y ponerlos a trabajar en una nueva célula para ganar nuevas almas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pero todo esto se basa en la fe.